Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel 17. Amén. Primer libro de Samuel 17. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a ir leyendo nada más los versículos que son necesarios. Amén. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteos y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre, te damos gracias a esta hora. Padre, queremos pedirte que tú ates, que tú sujetes, Señor, cualquier potestad en los aires, cualquier cosa, Señor, que se quiera poner en contra de tu palabra. Que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras, Señor, nuestro corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, aquí vemos algo muy interesante, y es que quiero empezar con esto, y es que Goliat pide pelear uno contra uno. Llegan los filisteos, se arman y se preparan para una batalla, para una guerra. Y entonces Israel tenía que defenderse, ¿verdad? De este ataque que querían hacer. Y viene y llevan como arma clave o arma central, los filisteos llevan a un gigante. Es decir, era un gigante porque medía más de 3 metros, era uno de Gat, y lo llevan como el punto, ¿verdad? El punto principal. Y esto era, pues sí, para atemorizar a Israel. Sí, eso no había otra razón por la cual. No se habla que un filisteo dijera, bueno, yo estoy aquí con él, voy a pelear, sino que llevaron a un extraño, a uno que no era de ellos, pero era parte de ellos. Sí, desde el momento que pues sí se hizo del bando de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que viene y pide Goliat humanamente era imposible, porque ¿quién se podía enfrentar a ese hombre? Más cómo iba ataviado o cómo iba armado. Es increíble, dice que solo el asta de la lanza era como el tamaño de un telar. Tenía que ser algo impresionante, ¿verdad? El ver a este hombre, tal vez imaginárselo, nosotros tal vez lo hemos visto en caricaturas o en dibujos o en algo, pero el hecho de imaginarnos a un hombre de esta altura y cómo iba vestido, tenía que haber sido impresionante. Es decir, una armadura que ningún hombre común y corriente le quedara. Y aparte el peso que llevaba. Entonces,
Para empezar, ningún israelita tenía el tamaño comparado a Goliat. Ningún israelita, no había ninguno. Entonces, me imagino que era intimidante, ¿verdad? Ver a ese gigante, a un hombre de 3 metros o más, y la complexión física. Tenía que haber sido un hombre fuerte, tenía que haber sido un hombre, ¿cómo se llama? Que alguien que lo retara era para pensarlo 2 veces, pues, porque se veía que era un hombre fuerte. Entonces, se dice que era un famoso guerrero, y por lo que vemos, en Israel no había ningún famoso guerrero. Llevan a Goliat a la guerra, era porque ya era un hombre de renombre. Ya Goliat en el ámbito de ellos era conocido. A saber a cuántos había matado, de seguro era alguien despiadado. Podríamos creer que era un hombre despiadado, que era un hombre fuerte, que era un hombre rudo, etc. Y entonces muchas veces el hecho de que fuera alguien famoso, solo con el hecho de que fuera alguien famoso, es intimidante para una guerra, únicamente. Y eso lo podemos ver cuando uno ve un partido, ¿verdad? Entonces, hay un partido de fútbol y muchas veces va un equipo famoso con sus jugadores estrellas y todo lo demás, y van a jugar muchas veces con aquel equipo que acaba de ascender. En el caso del fútbol, hay como varias ligas, ¿verdad? Y entonces hay ligas inferiores. El hecho de enfrentarse a un equipo de ese tamaño, de esa fama, hace que los jugadores que no son de renombre, muchas veces sin haber jugado, sin haberse enfrentado, tienen un temor. El hecho de decir, ¿cómo le vamos a jugar si ellos tienen mejor capacidad que nosotros? Etcétera. Un montón de cosas que pueden haber. Entonces, vemos aquí, y el primer punto que aquí ponía era que era un enemigo superficial. ¿Por qué razón? Porque primeramente por la forma en que él iba vestido. Se presenta ante los israelitas y no se presenta sin la armadura, sino que llega con la armadura. Es decir, aparte de que su tamaño, aquí vamos a ver varias cosas. Aparte de que su tamaño era impresionante, aparte de que el tamaño de él, ver a un hombre de 3 metros y ver tal vez la corpulencia que tenía, aparte de esos 3 metros que medía, era impresionante ver la armadura que tenía. Cualquiera que lo veía, solo con verlo se podía intimidar. Solo con verlo, solo con ver la armadura, solo con ver su tamaño y solo con oír lo que decía y cómo lo decía. Nadie le había dado la autoridad a Goliat como para que él se pudiera presentar en ese lugar y empezar a hablar como él quería hablar. Amén. Entonces, podríamos hacer un listado de muchas cosas. Podríamos decir que su escudo era más grande que el de cualquier israelita. Podríamos decir que la lanza de Goliat era más grande que cualquiera. Podríamos decir que la espada de Goliat era más grande. Todo iba a ser más grande. Todo iba a ser más grande. La espada, el escudo, el casco, todo lo que tuviera Goliat siempre iba a ser más grande que lo que tuviera un israelita. Entonces, llevaba una jabalina. En fin, Goliat iba listo para derrotar a quien se le pusiera enfrente. Pero me llama la atención algo, y es donde estábamos leyendo. 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos e iba su escudero delante de él. Ahora, pero si Goliat era tan osado como lo vemos en la Biblia, ¿por qué llevaba un escudero? ¿Saben quién es un escudero, verdad? El escudero es el que cuida la vida del otro. El escudero es el que da, sí, el que da su vida. Cuando los reyes tenían escuderos. Entonces cuando pasaba algo, y es lo que hoy vemos como guardaespaldas. Entonces cuando sucede algo y lo van a atacar, el guardaespaldas
ha sido contratado para eso, le han cobrado, le están pagando para que dé su vida. Entonces, cuando hay un ataque, lo que tiene que hacer el guardaespaldas es tirarse sobre la persona y cuidarlo, ser el escudo de esa persona. Y eso quiere decir que si va a algo, si hay un lo que sea, su cuerpo lo tiene que recibir. Ahora la pregunta es, si Goliat era tan osado, si Goliat era tan fuerte, si Goliat era tan imponente, ¿por qué necesitaba un escudero? Entonces era un enemigo superficial, porque si no era suficiente con todo lo que tenía él, pues su escudo, no él estaba retando al ejército de Israel. Y entonces, ¿por qué necesitaba un escudero? Entonces, pero lo que me llama la atención era tan osado, era tan prepotente, era tan famoso, pero él en ningún momento dijo voy a pelear contra todos. Y viene él y lo que hace es pedir a uno. Imagínense, entonces vemos a un hombre con estas, como lo dice la Biblia, con todas las características que tiene, con un escudero, y estaba pidiendo pelear con un israelita. Estaba pidiendo pelear con uno de humanamente menor condición que él. Sí, y dijo, mándenme a su mejor hombre. Él sabía que en Israel no había ninguno de su tamaño. No había ninguno pasaba de 2 metros y pico. No llegaba, no tenía la complexión, no había. Entonces muchas veces, ¿por qué estoy empezando con esto? Porque muchas veces el enemigo nos ataca a nosotros y él cree que con lo que nos va a decir nos va a bajar, nos va a eliminar, va a hacer que tengamos, lo que anda buscando el enemigo es que nosotros tengamos temor y nos desanimemos. Entonces, era un enemigo superficial, no era un enemigo verdadero. Entonces vemos que probablemente Goliat nunca había ganado las cosas como debía haberlas ganado, pues. Tal vez, sino que haciendo trampa, sino que tal vez haciendo cosas que engañando, etcétera, un montón de cosas. Si había llegado a ese punto es porque no era alguien genuino. Amén. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué quería hacer Goliat con Israel? Bueno, quería ocupar el desánimo como arma de fracaso. Entonces, Goliat pidió pelear contra el más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué pidió pelear contra el más fuerte? Porque la intención de él era matar al más fuerte y con eso era que todos tuvieran temor. Todos los demás. Si que es el que nos representaba, ¿sí? Si es el que nos representa como el más fuerte de Israel y lo mata porque ¿qué sucedió cuando David mata a Goliat? Todos los filisteos huyeron. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba preparado para ir a pelear. Los filisteos estaban tan tranquilos de que iban a ganar. Los filisteos estaban diciendo, bueno, no tenemos que forzarnos, no tenemos que hacer nada. Aquí está Goliat y él es el que va a hacer pedazos a Israel. Pero cuando cae Goliat, los filisteos lo primero que hicieron fue salir corriendo. ¿Por qué? Porque se encontraron en igualdad, se encontraron, ya no estaban en ventaja, estaban iguales. ¿Por qué? Porque habían quitado de en medio al que atemorizaba. Entonces, ¿qué busca el enemigo en nuestras vidas? Nos busca atemorizar nuestra parte más fuerte. ¿Y eso qué es? Bueno, quiere desanimar nuestra parte espiritual. ¿Para qué? Para ganar nuestra moral. ¿Por qué digo esto? Miren, cuando queremos cambiar, como decía el domingo pasado, cuando queremos cambiar, empezamos a hacer pasos pequeños. Uno no cambia de la noche a la mañana. Ok, es como cuando uno tiene que bajar de peso y se pone a dieta. En una semana no voy a bajar 20 kilos, sino que yo tengo que ir poco a poco para llegar a los 20 kilos. Yo tengo que llegar hasta ese punto en el cual voy en el proceso de poder bajar de peso. Cuando alguien está haciendo el esfuerzo por bajar,
Muchas veces hay personas que no tienen ese tacto, ¿verdad? Y le dicen a la persona, pero no se te nota. Y la persona que está haciendo el esfuerzo ha pasado una semana o 2 semanas aguantándose la gana por comer lo que normalmente come, por no tomarse una soda, por no comerse un postre. Igual, independientemente en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿A qué cosas nosotros nos hemos sometido porque queremos cambiar y no ha sido fácil? El carácter, el tratar de sobreponernos a una depresión, el tratar de poder, el tratar de superar muchas cosas, el hecho de no derrumbarnos tan fácilmente, y viene alguien y nos dice, no, pero si vos solo pasas llorando, o mira, vos tu carácter no cambia, pero la persona que está tratando de cambiar sí sabe el esfuerzo que hay en su vida por querer cambiar, por querer ser diferentes. Entonces, muchas veces el enemigo va a ocupar esas cosas para ganar ¿qué? Nuestra moral, para decirnos, mira, no hombre, lo que estás haciendo no vale la pena. No, mira, ¿para qué te sigues esforzando si al final lo vas a volver a hacer? ¿Por qué? Porque el interés del enemigo es que nosotros vivamos en esa zozobra, en ese miedo, relegados. Ya lo leímos aquí. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras de Goliat, dice que todos, incluyendo al rey, incluyendo a ese hombre que era alto, que era fuerte, que era vigoroso, que el pueblo lo había visto y había dicho, este es el rey de Israel. Ellos habían puesto su mirada en un hombre, creían que por la capacidad o por la forma física de Saúl, de lo que representaba como tal, ellos no iban a tener problema. Aún este hombre, hoy, igual que todo el ejército de Israel, tenían un gran temor. Entonces, ese pequeño cambio o ese pequeño esfuerzo es que el enemigo quiere destruir. Y es donde nosotros tenemos que, aunque nos digan que no cambiamos, aunque nos digan que no se nos nota, aunque nos digan que vamos a fracasar en el intento, tenemos que seguir adelante haciéndolo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual vamos a llegar a la meta y se nos van a enfrentar en el camino esos Goliat que nos van a querer desanimar. Entonces, un hombre fuerte en Israel no definía todo Israel. Repito, un hombre fuerte en Israel no definía a todo Israel. Entonces, ¿qué quería hacer Goliat? Quería matar a uno para infundir más temor en los demás. ¿Qué quería hacer Goliat? Matar al hombre más fuerte para que todos los demás se desanimaran por completo. ¿Y qué iban a hacer? Si hubiera salido un hombre y se hubiera enfrentado a Goliat y Goliat lo mata, ¿qué hubiera pasado? Hubieran entrado los filisteos. Probablemente Goliat no hubiera hecho nada. Porque él no tenía que hacer nada. Lo único que tenía que hacer era infundirles temor. Matar a uno y de ahí los demás que se encargaran los filisteos. Entonces iban a entrar los filisteos a hacer pedazos todo Israel. A matar a los hombres, a llevarse todas sus posesiones o hasta el hecho de permanecer ahí, invadir la zona de Israel. Entonces, que el desánimo no sea el arma que el enemigo ocupe para llevarnos a nosotros al fracaso. Porque eso es lo que está esperando, llevarnos al fracaso. ¿Por qué? Porque no nos quiere ver bien, porque no nos quiere ver felices, porque no nos quiere ver contentos, porque no nos quiere ver unidos. No, nos quiere ver solos, nos quiere ver desanimados, nos quiere ver tristes, nos quiere ver que dependamos de un fármaco, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahora viene un sentimiento de culpa. ¿Por qué razón? Porque Goliat estaba pidiendo que la suerte de Israel cayera sobre un hombre. Él estaba haciendo que solo uno fuera el responsable por todos los demás. ¿Qué responsabilidad era de aquel hombre que se iba a enfrentar a Goliat? Ni el rey se quería enfrentar. ¿Cómo se iba a enfrentar a alguien más? Probablemente dice ahí que habían escuadrones. Es decir, Israel tenía ejército. Y entonces
Yo creo que tal vez alguno le decía, mira rey, sí, de verdad yo te tengo respeto, pero yo no voy a ir a pelear. No puedo. ¿Por qué razón? Saúl no podía pedir a ninguno que peleara porque el primer temeroso había sido él. ¿Pero qué había pasado con Saúl? Había perdido la presencia de Dios. Fíjense, primero fue su situación en lo privado. Dice que un espíritu venía sobre él y lo atormentaba. Probablemente estando en el castillo, solo sus allegados sabían lo que le pasaba a Saúl. ¿En qué momento llegan los filisteos a pelear con Goliat? Cuando el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Primero lo había atormentado internamente. ¿A qué me refiero? En lo secreto. Y probablemente muy pocos sabían lo que le pasaba a Saúl. Ahora viene y lo que hace es humillarlo frente a todo su ejército. Y entonces ya había ganado. ¿Dónde ganó el enemigo? Si podemos decir así, la moral de Saúl. Ya la había ganado en lo interno y ahora, hoy quería demostrárselo a todo el ejército de que tenían a un rey que era incapaz e incompetente de ir a la guerra. ¿Por qué razón? Porque no tenía la presencia de Dios. Me llama la atención que quien llega a poner las condiciones fue Goliat. Como que él mandaba. Es decir, él llegó a poner las condiciones. Él dijo, va, denme a uno. ¿Y por qué el pueblo no? ¿Y por qué el ejército no atacó? Si ahí lo que tenían que haber hecho era atacar todos. Sí es cierto, mira, 1 contra 1 no te vamos a vencer, pero te van a ir 5. Pero ¿por qué no decir Saúl? No, miren, ¿saben qué? Vamos a atacar a todos. De una sola vez, aquí vamos a ir. Porque a él ya le habían ganado anteriormente. Entonces él no tenía hoy como una manera de poder derrotar a este gigante, de venir y poder derrotar a los filisteos. Quería imponer su plan de pelea. Goliat dijo, vamos a hacerle esto y esto. E Israel lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Porque no atacaron y estaban viendo quién se ofrecía. Y entonces todos los días, de seguro Saúl se despertaba y decía, bueno, vamos a ver hoy quién se atreve. Y vamos a ver quién se atreve. ¿Y tú qué querés? ¿Y por qué tú no lo haces? Y mirá, y vos. Y qué increíble. El tiempo que pasaron, ya lo vamos a ver ahí más adelante, el tiempo que pasaron en esa situación. Dice la Biblia, y lo vemos aquí en el versículo 11, oyendo Saúl, y lo pone a él como principal, ¿sí? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Lo primero que dice que fue que se turbaron. No sabían qué hacer. Perdieron el control de ellos. Perdieron el control de sus emociones. Qué difícil es tratar a alguien cuando esa persona no entra en sí, no está en sí. Y entonces muchas veces nosotros vemos que en la televisión o en las películas lo que hacen es pegarle una cachetada a las personas para que reaccione, ¿verdad? Pero eso es la televisión, pero muchas veces, aunque nosotros lo hagamos en la vida real, cuando la persona está turbada no entra. Y entonces muchas veces hay que medicarla, hay que esperar, hacer que alguien reaccione con un ataque de pánico o con alguien que es imposible, no se puede hacer. Y entonces uno le está diciendo a la persona, no, mire, tranquilo, no, mire. Y esta persona no entra en sí. Dice que Saúl y todo el pueblo, pero Saúl dice que se turbaron. Primero se turbaron, perdieron el control de ellos.
Y dice que después tuvieron un gran miedo. No tuvieron miedo, tuvieron un gran miedo, de seguro de aquel que hasta las piernas les golpeaba uno con la otra, ¿verdad? Más si iban armados, de seguro se oía una gran... ¿Saben qué pudo haber pasado? No lo dice la Biblia, me lo quiero imaginar. Que ninguno podía sostener la vista al otro. Es decir, en el hecho de que ¿quién va a ir a pelear, verdad? Y cuando decían ¿quién va a ir a pelear? De seguro todos agachaban su cabeza. Pero ¿cómo se le podía exigir al pueblo o al ejército, mejor dicho, si el rey, si el que era la cabeza, no podía? No se podía hacer nada con él. ¿Sí? Vemos anteriormente en la palabra que Saúl ya se había equivocado. Ahora, me llama la atención por qué Saúl no buscó a Dios. ¿Por qué no dijo Saúl, ¿saben qué? Vamos a doblar nuestras rodillas. Muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones duras, y lo menos que queremos hacer es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, de verdad, no sé qué hacer. Señor, ven y ayúdame. Saúl sabía que podía hacer eso. Y tal vez el Señor lo hubiera hecho, no por Saúl, sino por Israel. Porque el Señor no iba a permitir que el pueblo muriera solo por Saúl, solo por lo que él había hecho. Entonces no buscó. Entonces cuando nos alejamos de Dios, viene un sentimiento de culpa. No viene otra cosa, viene ese sentimiento de culpa de que, ¿y ahora cómo me presento si ya la regué? Pues, es decir, ¿cómo me presento hoy delante de Dios si yo estoy consciente de que no he hecho bien las cosas? ¿Cuándo vienen las aflicciones? ¿Cuándo vienen? Miren, las aflicciones van a venir. Sí, las aflicciones van a venir, pero es muy diferente cómo las recibamos, cómo las enfrentemos. Cuando como el dicho, cuando tenemos la cola pateada, hay un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque tenemos una pena delante de Dios y sabemos que no nos podemos presentar de Él. Y es ahí donde viene Satanás, donde viene el enemigo y se quiere presentar como un Goliat y manda a un Goliat. Un Goliat que iba armado hasta los dientes y con un escudero. Pero nosotros no nos fijamos en el escudero, no nos fijamos en el hecho de que, ¿y por qué tiene un escudero? ¿Sí? Nosotros nos fijamos en el hecho de que el gigante. Entonces era un cobarde. Goliat era un cobarde. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a presentar como el paladín si lleva un escudero? Y así es. ¿Qué busca el enemigo sobre nuestra vida? Que nosotros tengamos un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa nos mantenga todo el tiempo en el suelo. Nos mantenga desanimados, nos mantenga fracasados. Usted y yo nos hemos equivocado. Sí, nos hemos equivocado. Usted y yo hemos hecho las cosas mal. Sí, nos hemos hecho las cosas mal. No una, muchas veces. Pero eso no significa que vamos a vivir con un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque es el arma, el desánimo, es el arma que ocupa el enemigo para que nosotros fracasemos. Para que nosotros todo el tiempo estemos en el suelo. Para que todo el tiempo nosotros siempre tengamos nuestra cabeza agachada, para que todo el tiempo tengamos miedo y no tengamos esa fuerza como para levantarnos y salir adelante y decir, no, te equivocaste. Amén. Entonces, ¿y qué pasa? Que el sentimiento de culpa es producto del remordimiento. ¿Por qué? Porque no del arrepentimiento. Son dos cosas muy diferentes. El remordimiento es cuando yo hago algo mal y digo, sí, verdad, la regué, pero sigo haciéndolo. Y arrepentimiento es cuando yo digo, no, esto no lo tengo que volver a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el arrepentimiento elimina el remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el sentimiento de culpa es producto del remordimiento, no del arrepentimiento. ¿Y qué tenemos que buscar? El arrepentimiento. Porque el arrepentirnos vamos a eliminar el remordimiento. Lo que pasa es que estamos cargados de culpa, cargados de sentimientos de culpa. Entonces viene el remordimiento de que hace tantos años, y ese es el problema en nuestras vidas. Han pasado ya 20 años, han pasado 15, han pasado 10 años de nuestra vida y nosotros seguimos con ese remordimiento en nuestra vida de algo que pasó hace muchos años.
Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos como con las defensas bajas, ahí es cuando, ¿por qué cuando estamos mal se nos vienen esos malos recuerdos? ¿Por qué cuando yo estoy alegre? ¿Por qué cuando yo estoy bien? ¿Por qué cuando yo he tenido un día que de verdad me he sentido feliz? No viene eso a mi cabeza. No, cuando yo estoy triste, cuando siento yo que me siento con un desánimo, empiezan a venir a mi mente que esos recuerdos de, y te acordás de aquella vez que lo hiciste mal, y te acordás de aquella vez que hiciste esto, y te acordás de aquella vez que hiciste esto, y te acordás de aquella vez que hiciste esto. Y entonces empieza ese sentimiento de culpa sobre nuestras vidas. Y es ahí donde empieza el fracaso para nuestras vidas. Sí, y probablemente ya hemos fracasado. Y probablemente estamos en una situación muy difícil. Y entonces, parecía que a Israel no le quedaba otra cosa que buscar en un hombre. El temor hizo que Israel aceptara, como decía, las condiciones de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? Que el temor hace que nosotros cambiemos nuestros planes y nos acomodemos a lo que el enemigo quiere. ¿Qué sucedió? Goliat puso las condiciones y entonces Israel cambió. Si habían planeado atacar, si habían planeado hacer algo, si habían planeado hacer cualquier cosa, cambiaron su forma de hacer las cosas y dijeron, bueno, está bien, vamos a buscar a un hombre, vamos a esperar a un hombre que pelee por nosotros. Entonces el temor hace que cambiemos nuestros planes y nos acomodemos a los planes del enemigo, no de los nuestros. Entonces, ¿por qué? Miren, Israel no podía aceptar lo que Goliat les había dicho. Nosotros no podemos aceptar las condiciones que las circunstancias, en este caso, las condiciones que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Una cosa es que hemos fracasado, pero eso no significa que somos fracasados. Una cosa es que hemos hecho malas cosas. Sí, nos hemos equivocado, pero eso no significa que los días restantes de nuestra vida vamos a vivir en esa condición. No puede ser así, no puede seguir así. No podemos permitirle, no podemos darle ese acceso a que el enemigo haga con nuestra mente lo que quiera. ¿Y qué pasa? Muchas de las enfermedades son asintomáticas. Entonces uno llega donde el doctor y el doctor le dice, mira doctor, y lo que pasa es que los síntomas uno los siente. Entonces cuando uno nos hace los exámenes, el doctor nos dice, mire, pero usted no tiene nada. Mire doctor, pero yo me siento cansado, mire, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y entonces el mundo vino y dijo que el estrés era una enfermedad. Y entonces ahora uno tiene hasta días de incapacidad por estrés. Y le vamos a dar este medicamento y le vamos a dar aquello. Y muchas veces lo que le dan a uno son vitaminas. Son cosas para que uno se restablezca. No es otra cosa. No estamos, ¿qué estamos tratando? Nada. No estamos tratando dolor, no estamos tratando úlcera, no estamos tratando. No, es que a nivel del alma. A nivel del alma. Entonces, ¿qué le favorece? ¿O ustedes no creen que para el mundo farmacéutico que hayan catalogado el estrés como enfermedad no fue un negocio millonario? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos al súper y ya no necesitamos ir con una receta médica. Voy al súper y aquí hay pastillas para dormir. No, es que estoy demasiado estresado y necesito pastillas para dormir. Es que estoy no sé qué y no sé cuándo. Entonces vivimos pegado a. ¿Por qué? Porque todavía nos sentimos fracasados, porque todavía nos sentimos culpables, porque todavía tenemos remordimiento de muchas situaciones en nuestra vida. Y entonces, las situaciones que están en nuestra vida las vemos como ese Goliat, grande. Pero se nos olvida ver que venía con un escudero. Y ahí lo vemos, prepotente, imponente, y le tenemos miedo al hombre que traía un escudero. El sentimiento de fracaso juega con nuestras emociones, se apodera de ella. No podemos pensar, no podemos hacer, etcétera y todo lo demás. Es agotador. 40 días pasó Goliat atemorizándolos.
Estos no tenían descanso. Y dice la palabra, que lo hacía por la mañana y lo hacía por la tarde. Va. Cuando lo hacía por la mañana, les quitaba la paz en el día. Entonces es como cuando uno está en su casa, tiene una discusión con algo y se va para el trabajo, o tiene que ir a hacer algo, ¿verdad? Y sucedió algo. Eso es como para que uno pase todo el día molesto, ¿verdad? Y se va todo el día y pasa pensando uno, y cuando uno llega a la casa, vuelve a suceder. Entonces venía Goliat y les quitaba la paz en el día. Salía en la mañana, de seguro bien temprano. Hey, ustedes, ¿quién va a pelear contra mí? ¿Ah? ¿Por qué tienen temor? Y pasaban todo el día en una zozobra. Entonces venía Goliat y antes que oscureciera, salía en la tarde. ¿Por qué? Porque les quería quitar la paz en la noche. Entonces era un ciclo. Miren, estaba tan tranquilo haciendo Goliat lo que quería con Israel. ¿Cuántos de estos ya estaban agotados? No solo el hecho de tener miedo, sino que se los acabó físicamente. El hecho de no darles descanso, el hecho de que... Y así sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en esa situación, es cuando menos podemos dormir, es cuando más nos enfermamos. Y entonces ahí sí nos enfermamos físicamente. ¿Pero por qué? Porque llega un momento en que el cerebro ya no aguanta y se tiene que desconectar. Y entonces es cuando nos llevan al hospital o cuando nos pasa algo. Y entonces, qué bendiciones que el cerebro se desconectó, se descompensó un momento y dijo, no, ya no puedo con tanto. Y entonces llegamos donde el doctor y el doctor nos dice, no, mire, usted tiene un cuadro, Dios mío. Y lo ven a uno más y rellenito, ¿verdad? Así. No, pero mire, usted tiene anemia. Y entonces uno le dice al doctor, sí, doctor, fíjese que tengo meses de pasar enfermo del estómago todo el tiempo. Sí, no, es que esto no puede ser posible. Y nos empiezan a revisar, a ver. Y el doctor dice, o si no, ¿cuántos de nosotros no retenemos nada? Y entonces comemos bien, empezamos a cambiar nuestra dieta alimenticia. Pero es más fuerte ese sentimiento en nuestras vidas. Empezamos a hacer ejercicio porque... ¿Por qué empezamos a hacer ejercicio? Porque de la noche a la mañana nos empezamos a cansar más. Y entonces uno dice, no, lo que usted tiene que hacer es ejercicio como para aguantar en el día, etcétera, y todo lo demás. Y entonces, ese sentimiento de culpa, de fracaso, se había apoderado las 24 horas y ya llevaban 40 días. Entonces, no solo, fíjense, no solo fue que cautivó la mente de ellos el temor, sino el tiempo. Porque una cosa es que nosotros tengamos temor un día, 2 días, pero que vivamos años con temor. Que no seamos felices, que no podamos avanzar, que no podamos continuar, que no podamos respirar o que sea un poco. Entonces el temor en ellos los había cautivado, no solo la mente. Pues sí, porque bueno, uno dice, sí, ¿verdad? Va. Y uno se va y muchas veces uno se ha acostado y al día siguiente ya amanece mejor. Sí, ya amanece más tranquilo, dice, bueno, lo vamos a hacer esta cosa. Pero aparte de que pasemos con temor todo el tiempo, que pasemos con temor en nuestra mente, ahora añadámosle tiempo. 40 días. ¿Qué estaba buscando el enemigo con Israel? Acabárselos. Ya los había infundido temor en sus mentes. Ahora los quería acabar físicamente. ¿Para qué? Para que cuando dijera, no, vamos a atacarlos, Israel no tuviera fuerzas. Israel no estuviera agotado. ¿Para qué? Para que fuera más fácil. ¿Ven? ¿Entienden? El enemigo nos busca debilitar para atacarnos. ¿Por qué? Porque fuertes no nos puede atacar. Porque cuando tenemos la presencia de Dios no nos puede atacar. Porque cuando estamos así sanos no nos puede atacar. No, empieza poco a poco y empieza a debilitarnos. ¿Para qué? Para que cuando ya no nos podamos defender, y sí, por eso es un cobarde. Por eso el enemigo es un cobarde. ¿Por qué?
Porque no se nos va a enfrentar a nosotros cuando estamos bien, cuando estamos sanos. Por eso lleva un escudero delante de él. Por eso se levanta en la mañana y dice lo que tiene que decir. ¿Qué hacía Goliat? ¿Pelear? No, no peleaba nunca. Ningún israelita lo vio pelear. Solo lo vio hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el temor solo hable, pero que no actúe? Pero con solo lo que dice, nos ha hecho cautivos de sus planes. Amén. Entonces, es suficiente, eso es suficiente para que el enemigo nos someta a sus planes. Pero Dios sí tenía un plan. Como se dice, tenía un as bajo la manga, ¿verdad? Saúl se había quedado sin hombres, ya que el primero en temer fue él, y él no podía pelear contra Goliat, mucho menos animar al pueblo. Pídale ánimo a alguien que está en desánimo. Aunque usted le diga, mire, tome, aquí está, vaya a pagar las deudas. Ay, sí, pero se lo voy a deber a usted. Sí, pero ya no va a pagar intereses. Sí, pero es que le voy a seguir debiendo. No, mire, tome, levántese. ¿O sabe qué? Se lo voy a regalar y, ay, no, pero mire, qué pena. No, pero que mire, tome, levántese, alégrese, cambie, se bañe y vaya a pagar lo que tenga que pagar. Ay, no, pero es que no tengo fuerzas. Saúl no podía. Si era el rey, si Saúl era el rey, ¿por qué no se había enfrentado entre Goliat? ¿Por qué no se dice aquí en la Biblia que Saúl salió y le dijo, ¿quién te crees? ¿Y por qué vienes tú a ponernos las condiciones? En ningún momento vemos que Saúl sale a decir algo. ¿Acaso no era un hombre de guerra? ¿Acaso no era, por eso lo habían seleccionado? Pero en vez de que él saliera, el único que se indignó fue David. Dice que los escuadrones de Israel temieron. ¿Sí? Los escuadrones. Un escuadrón es aquel grupo élite, ¿verdad? Que está preparado para. Como que digan, no, es que mandaron a los marines, ¿verdad? Y tuvieron temor. Y uno dice, si estos que son los marines tienen temor, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues los escuadrones de Israel eran preparados para pelear. Así es cuando el temor se apodera de nuestras emociones. Nuestras capacidades quedan relegadas. Yo puedo ser muy inteligente, puedo ser muy fuerte, puedo ser muy sabio, puedo hacer un montón de cosas, pero si permito que el temor llegue a mi vida, todo lo que yo pueda hacer queda relegado. Todo, no importa. No es que yo puedo manejar esto. No, ya no puedo. No es que yo puedo diseñar esto y salir adelante y he salido. No, queda todo anulado por completo. Y así es, el temor, el desánimo anula todas nuestras capacidades, todo lo que podamos hacer. Pero llegó aquel pequeño, aquel que menospreciaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado el Espíritu Santo? ¿A qué punto? ¿A qué le hemos dado el espacio más pequeño en nuestras vidas? Nuestra alma lo llena todo. Y el Espíritu lo tenemos ahí porque pues sí, tiene que estar en algún lado. Cuando el Espíritu debería de ser el que llene nuestras vidas y nuestra alma la relegada. ¿Cuántos hemos creído que nosotros somos más fuertes? ¿Cuántas veces hemos creído que nosotros podemos contra Goliat? David no ganó porque era fuerte o más capaz que otros. Ganó porque primero él sabía que Dios iba con él. ¿Por qué David derrotó al gigante? Bueno, porque entendió David que con Dios, que David teniendo a Dios, el gigante era inferior. No por su tamaño, sino porque David de seguro se fijó y dijo, y ese con escudero sale.
Con escudero sale. Y así armado hasta los dientes sale a pelear, así quiere matar a uno. ¿Ah? El gigante, y aquí voy concluyendo, el gigante nunca hizo nada. No podía hacer nada más que hablar. Por eso, ¿a dónde le dio David con la piedra? Para que dejara de hablar. Y lo primero que hizo fue cortarle la garganta. Dice que le voló la cabeza. No le hirió un brazo, no le cortó la mano, no, la cabeza. ¿Y por qué? Porque ya no iba a hablar. David ya estaba harto de oírlo. Con lo poco que oyó se hartó. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos hemos cansado de oír eso en nuestras vidas? Probablemente estamos cansados, pero no podemos cortarle. ¿Por qué? Porque vemos al gigante, pero no nos hemos dado cuenta que lleva un escudero. No nos hemos dado cuenta que en 40 días que nos ha atormentado, lo único que ha hecho ha sido hablar. En ningún momento ha peleado. El enemigo lo único que puede hacer es hablar. Si el Señor no lo permite, no nos va a tocar, y dice que no nos va a tocar, que estamos cubiertos. Y lo único que hace es hablar. Si no, pregúntese, ¿por qué en 40 días nunca había atacado? ¿O por qué nunca atacó? Porque él solo se relegó a hablar. Quiere decir de que solo mintió. El enemigo lo único que puede hacer es mentirnos. No nos puede hacer nada. El enemigo lo único que puede hacer es hablar, infundir temor. Entonces, si Dios está con nosotros, es necesario que nos levantemos, que dejemos de temer y dejar que Dios los acabe. Miren, Goliat para los filisteos era famoso, no para los israelitas. Goliat para los filisteos era famoso. A los israelitas se les olvidó que había uno más famoso que Goliat. Primero, los sacó de Egipto. Los hizo pasar todo un desierto. En el desierto, sus vestiduras y su calzado nunca se gastaron. 40 años y nunca se gastó. 40 años en el desierto y nunca les faltó agua. En el desierto, 40 años con agua y con alimento. 40 años con una nube en el día y 40 años con una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío ni tuvieran calor, no se deshidrataran. A los israelitas se les había olvidado lo famoso que era Dios entre ellos, de que les permitió conquistar esa tierra donde ellos ya habían peleado y habían sacado a los que estaban ahí, que no les pertenecía a la tierra. Y ahora, con unas solas palabras y con una figura, el enemigo había infundido temor sobre los israelitas. Entonces, que no se nos olvide que tenemos nosotros no a un Dios famoso, tenemos a un Dios poderoso. Y entonces es tiempo de que eliminemos el temor, la culpabilidad, el remordimiento y salgamos de eso y nos fijemos de que solo puede hablar y que con palabras nos ha hecho hundirnos, que con palabras ha jugado con nuestra mente y con nuestro tiempo y con palabras nos ha hecho sentir temor. Únicamente, solo eso puede hacer. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, que el Espíritu de Dios nunca sea parte de nuestra vida, como lo había hecho con David. Y ahí vemos, y la palabra nos dice que le quisieron poner las vestiduras de Saúl. Y dice que le quedaban grandes.
Quiere decir que todavía era una diferencia notable, visible. Pero no era lo físico, era lo interno. El enemigo va a querer someter nuestro interior. Y va a depender de quién está con nosotros. Entonces, no le tengamos temor. ¿Por qué? Porque solo puede hablar, no puede hacer otra cosa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque cuántas veces, Señor, hemos tenido temor en nuestras vidas y hemos mantenido un sentimiento de culpa. Cuántas veces el desánimo se ha apoderado de nuestras vidas y no nos damos cuenta, Señor, de que el enemigo solo puede hablar, no puede tocarnos. Goliat nunca levantó la espada contra ninguno, ni aún contra David, porque antes que levantara, tu siervo ya lo había derrotado. El enemigo lo único que va a hacer es hablar porque no puede hacer nada. El enemigo sabe que va a ocupar nuestro pasado y va a tener toda la razón, sí, pero recuerde, es su pasado, no su presente, mucho menos su futuro. El enemigo lo único que conoce es su pasado y sí, pero Dios conoce su presente y conoce su futuro. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos tenido temor sin razón alguna. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos permitido que un gigante con escudero solo era una apariencia, que un gigante con un escudero nos enfrente y lo que ha hecho es derribarnos, desanimarnos. Padre, que siempre podamos tener tu espíritu en nuestras vidas. Y así el que se levante, poder decir, ¿y quién es este? Porque no es contra nosotros, es contra ti que se ha levantado. Señor, gracias. Porque queremos tener descanso. Si usted no ha tenido descanso, si usted ha pasado meses o años con sentimiento de culpa y no es libre, hoy puede entender de que hay un Dios que nos puede hacer libres, que hay un Dios que nos puede dar ese descanso, que hay un Dios que nos puede dar esa paz que no hemos tenido, que hay un Dios que es más fuerte que cualquier gigante que se quiera levantar. Pero hay que buscarlo. Saúl no lo hizo. David lo hacía todo el tiempo. Por eso en uno de sus salmos dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Cuando venga la situación dura, Jehová te oiga y te socorre. El Dios de Jacob te ayude y te sostenga. De ese Dios el que hablamos, el que puede salir en nuestra defensa en el momento del conflicto, el que nos ayude, el que nos sostenga, el que nos mantenga firme. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por traer de esa paz a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.